En nombre de la Cátedra de Responsabilidad Social, Empresarial y Sostenibilidad Alejandro E. Grullón de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y de la Fundación Popular, les damos la bienvenida a la conferencia magistral Modelos Exitosos de Responsabilidad Social Empresarial, que será dictada por el doctor Paul Velasco. La mesa de honor la integran el reverendo padre doctor Alfredo de la Cruz Valdera, rector magnífico de esta Pontificia Universidad, el señor José Mármol, presidente de la Fundación Popular y vicepresidente ejecutivo de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Banco Popular Dominicano, y el doctor Paul Velasco Ruiz, conferencista y asesor de la Fundación Novis. Llamamos al señor rector, reverendo padre doctor Alfredo de la Cruz Valdera. Muy buenos días, señores miembros de la mesa de honor, autoridades académicas, empresarios, profesores, estudiantes, amigos todos. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, comprometida con el desarrollo, bienestar y progreso, ha tenido un fiel respaldo de la Fundación Popular en el desarrollo de importantes programas de alta calidad académica. Gracias a los trabajos comunes, hoy estamos recogiendo buenos frutos a través de la Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad Alejandro Grullón. Podríamos afirmar que el término responsabilidad social cobra vida de manera muy concreta en esta alianza Fundación Popular Pucamaima, la cual es un gesto voluntario que, como su nombre lo indica, implica una responsabilidad. Estamos comprometidos ética y moralmente en el desarrollo de programas que vayan en beneficio tanto de las empresas como de sus empleados y clientes. El progreso y desarrollo de los pueblos está en la construcción de sociedades más preparadas, más humanas y socialmente más valoradas. Compartir los bienes en beneficio de los que los necesitan tiene un valor moral y espiritual que no puede ser cotizado por ninguna cifra económicamente hablando. Una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo fue compartir, dar de lo que tenemos a los demás y no de lo que nos sobra. Eso es un principio claro del Señor, no dar de lo que sobra, sino de lo que hace falta. Nos satisface como institución creyente poder tener este recurso y poder contar con el apoyo de instituciones que creen en la sociedad y que creen en nuestro trabajo y poder seguir capacitando a hombres y mujeres que sean capaces de servir con integridad. Les invito pues a aprovechar la conferencia de hoy y que la misma nos haga crecer en nuestra responsabilidad con nuestra sociedad. En nombre de la universidad y el mío propio, agradezco al doctor Paul Velasco Ruiz por el tiempo que nos ha de dedicar en esta mañana y por los aportes que sé nos dejará de sus experiencias en responsabilidad social empresarial. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Ahora llamamos a ocupar el podio al señor José Mármol, presidente de la Fundación Popular. Muy buenos días a todos. En nombre del Grupo Popular, nuestra casa matriz, de la Fundación Popular y de esta Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad que lleva el nombre de nuestro fundador, don Alejandro Grullón, les damos a todos una muy cordial bienvenida y muy especialmente a nuestro querido amigo Paul Velasco Ruiz, quien tiene una vasta trayectoria de trabajos muy conocidos, muy difundidos en esta materia que él va a estar tratando hoy con ustedes.
Con eventos de esta naturaleza, la cátedra Don Alejandro Grullón convierte en realidad uno de sus propósitos esenciales, además de los que ya señaló el señor rector, los propósitos académicos, y es el de llevar al seno de la sociedad la imprescindible necesidad de reflexionar, de crear conciencia acerca de lo que implica en el ámbito empresarial y en el ámbito de la sociedad civil y de las instituciones en general, ser socialmente responsable. Ya no es una opción. La responsabilidad social empresarial no es una opción para el mundo empresarial. Es una prioridad que tiene que empezar desde dentro mismo de la empresa, y en los casos exitosos en que el doctor Paul Velasco va a tratar con ustedes, lo verán de una manera muy concreta, desde dentro mismo de la empresa hacia el contexto social en sentido general. No es opcional, es imprescindible. Si una empresa grande, mediana, pequeña, hoy día, no piensa en la necesidad de incorporar en sus procesos la visión de ser ciudadano corporativo, no va a tener futuro. Y justamente el otro aspecto relevante en este sentido es el de la sostenibilidad, y el doctor Velasco también va a dar múltiples ejemplos en ese sentido. Es verdad que lo fundamental en una empresa es que sea rentable, porque sin la rentabilidad no puede llevar a cabo ninguna otra actividad, empezando porque no puede sustentarse a sí mismo. Pero la sostenibilidad implica el compromiso de esa empresa con la sociedad y con el futuro de ambas, porque no hay de ninguna manera empresas exitosas en sociedades que de una u otra forma estén conduciéndose hacia el fracaso. De ahí la relevancia de la ética, otro aspecto que de seguro el doctor Velasco va a tratar con todos nosotros. Así que, brevemente, quería simplemente dejar ese pequeño mensaje en ustedes y reiterar ante todas las organizaciones aquí presentes el compromiso de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y de la Fundación Popular a través de la Cátedra de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial Alejandro Grullón, de seguir adelante con este proceso inevitable, impostergable de concienciación a las empresas y a la sociedad acerca de la relevancia de la responsabilidad social empresarial. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor José Manuel, presidente de la Fundación Popular, al tiempo que invitamos a los miembros de la mesa principal a ocupar asiento en los asientos reservados. La siguiente intervención corresponde al conferencista Paul Velasco Ruiz, quien obtuvo su doctorado en Sociología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Sorbona, París, Francia. También es egresado de los programas de licenciatura en Ciencias Sociales y Políticas y en Derecho de la Universidad de Guayaquil, Ecuador. En el ámbito de la responsabilidad social corporativa, el señor Velasco se especializó en el Instituto Tecnológico de Monterrey, México, y realizó un diplomado en Gerencia Social en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido consultor en diversos proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Inter-American Foundation y del Plan Internacional para América Latina. En el periodo 79-81 fue asesor de la Presidencia de la República de Ecuador y en 1990 viceministro de Gobierno. Durante más de 20 años se desempeñó como director ejecutivo de Fundación Novis, que pertenece a uno de los más importantes grupos empresariales del Ecuador. El Consorcio Novis
en el cual ejerció la dirección de responsabilidad social corporativa y condujo la estrategia de implantación e integración de la responsabilidad social en la cadena de valor de las empresas. Ha publicado como autor y coautor varios libros auspiciados por diferentes organizaciones, entre los cuales están Perfiles tecnológicos de la pequeña producción urbana por la Fundación Interamericana Democracia y Gobernabilidad, por el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS, y 53 apuntes sobre la responsabilidad social por la Fundación Novis. Actualmente, el señor Velasco lidera una iniciativa filantrópica en la ciudad de Miami para desarrollar proyectos sociales en Latinoamérica y el Caribe. Recibamos pues al doctor Paul Velasco Ruiz, quien dirigirá la conferencia Modelos Exitosos de Responsabilidad Social Empresarial. Cuando nos abocamos a este tema en un auditorio como el de ustedes, que es compuesto por empresarios, por personas que dirigen la responsabilidad social en las empresas, por académicos y profesores, y por estudiantes, tenemos que hacer el esfuerzo de una conferencia lo más pedagógica posible, por una parte, y lo más rigurosa que se requiere a efectos de tratar con especialistas como ustedes. Dicho esto, se han adelantado dos ideas en esta intervención por parte de José Mármol que me interesa destacar antes de empezar. No es sustentable ni la economía familiar ni la economía social ni la economía empresarial si no intervienen dos factores que son sustanciales y claves. Primero, el don de la alteridad, cómo nos comunicamos con el otro, lo que decía Juan Pablo II, eso que un filósofo alemán del siglo XX, Emanuel Sabina, dice: la alteridad como clave para podernos comunicar y para poder alternar justamente. Y el otro tema es de que no es sustentable ni la familia, ni las sociedades, ni las empresas, si es que no constituimos un conjunto de valores que nos unifiquen y que nos propongan una misión como sociedad, como familia o como empresa. Y esto es fundamental, porque de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuáles son, en general, las premisas o los postulados teóricos sobre los cuales va a guiar la intervención mía durante este periodo de tiempo? Primero, que la responsabilidad social corporativa tiene que ser parte de la gerencia, de la operación misma del negocio. Tiene que insertarse en la cadena de valor del negocio. Cuando hablemos de cadena de valor, estamos hablando, y ustedes lo saben, desde los proveedores, la cadena de distribución, la operación y el público interno, y en último lugar, el consumidor final.
Sobre esto hay una gran discusión. Alan White, un escritor de temas de responsabilidad social, decía ya hace algún tiempo, quizá más de 15 años atrás, que la responsabilidad social corporativa debería disolverse en la gerencia. Y él establecía 3 grandes pasos. Primero, integrar. Segundo, implantar. Tercero, institucionalizar. Y al institucionalizar, convertirse en el ADN de la empresa. Y por tanto ya no deberíamos seguir hablando de responsabilidad social corporativa, porque estaría inmersa en la propia operatividad y en la propia gerencia del negocio. Como verán, esas fases son procesos complejos y diría que muy pocas empresas en el mundo han incorporado en su ADN corporativo la responsabilidad social o han diluido, como dice White, en la gerencia para no explicitar la responsabilidad social corporativa como un departamento o como un grupo de personas dedicadas a esto o como un programa. No, debe ser parte de la estrategia misma del negocio. Y fíjense que es importante las diferencias que voy haciendo. He hablado de responsabilidad social corporativa. Ahora voy a referirme a la responsabilidad social empresarial como un término más amplio, como un paraguas más grande. Y yo creo que la responsabilidad social empresarial es una de las innovaciones más importantes para humanizar el capital. Cuando Adam Smith escribió La riqueza de las naciones, en uno de sus capítulos adelanta ya algo muy importante, que el capitalismo manchesteriano comercial, si sigue con sus patrones, tenderá a desaparecer, que hay que incorporar un sentido de la responsabilidad en los negocios. Y luego, a inicios del siglo XX, Max Weber, en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, establece las normas institucionales y organizacionales a través de las cuales las empresas y todo tipo de organización deben cohesionar a efecto de lograr sus fines y sus objetivos. Sin embargo, la segunda revolución industrial trae el taylorismo, que hace que la empresa sea vista, observada y practicada, para decirlo de alguna manera, a través de normas y procedimientos. Hoy, la responsabilidad social empresarial pone al ser humano como el centro de la actividad empresarial, pone al capital humano como el valor más importante para el desenvolvimiento y el desarrollo de la empresa y la sostenibilidad futura de la empresa. Entonces, la responsabilidad social empresarial es una innovación desde la perspectiva de un capital humanizado. Y esto tiene que ver, o tiene una connotación muy importante en la última encíclica del Papa, por ejemplo, sobre el tema ambiental. Porque lo humano ya no es solo lo que atañe exclusivamente al individuo, sino lo que atañe al entorno en el cual se desenvuelve el individuo. Y eso lo veremos luego. El otro punto importante es que la ética en la responsabilidad social empresarial
es donde mejor se expresa en términos de prácticas y no de ideas. ¿Qué quiero decir con eso? Que la responsabilidad social está obligada, está compelida a traducirse en prácticas concretas. Y esas prácticas concretas tienen que ser recogidas en las memorias y en los informes que anualmente las empresas tienen que rendir a la sociedad. Por lo tanto, más que ideas, son prácticas que van a reflejar la realidad del compromiso que el empresario o que los empresarios tienen con relación a cumplir con el principio ético elemental de comunicarse con los demás y comunicarse con su entorno. El cuarto principio es el de la filantropía. La filantropía en la actualidad está también obligada a ser un asunto de estrategia para las empresas. Y fíjense que he ido estableciendo 3 conceptos: responsabilidad social corporativa, responsabilidad social empresarial y filantropía. El debate también está en que debemos hacer responsabilidad social y no filantropía. Cierto, pero también la una no se opone con respecto a la otra. La filantropía tiene la virtud de la generosidad, del desprendimiento, de la donación que la persona natural o la persona jurídica realiza. Por lo tanto, si esa filantropía es orientada y conducida no como un mero acto, sino como un proceso que mañana puede ser medido, que mañana puede tener unos indicadores de medición, se vuelve una filantropía estratégica. Cuando nosotros vemos un museo, por ejemplo el Museo del Louvre, ¿por qué este museo ha perdurado en el tiempo?, nos preguntamos nosotros. Por el gobierno francés. Sí, por el gobierno francés, pero es por la familia Bettencourt. Es la familia Bettencourt la que ha dado los recursos, si no el 100%, un porcentaje elevadísimo durante todo el siglo XX para que el Museo del Louvre funcione. Y si comenzamos a ver las universidades americanas, eso es filantropía. Y obviamente antes, quizás hace algunos años, no se pedían exigencias ni reportes. Hoy se piden exigencias y reportes. Por lo tanto, si un empresario quiere hacer filantropía, está muy bien, pero va a estar más obligado con el tiempo a que esa filantropía tiene que ser reportada y por lo tanto tiene que ser más estratégica. Y la otra idea que quiero manejar en la reunión o en la conversación, es que las marcas imponen una nueva perspectiva cultural. Hoy no vivimos tanto en el mundo de los productos. Los productos sirven para el consumo. Vivimos más el mundo de las marcas. Y voy a referirme también a un escritor francés, en este caso, posmoderno, en un último libro que se llama Cultura Mundo, que dice una frase muy bella y por eso la he querido traer a colación.
que dice que el futuro es el de las marcas, porque las marcas tendrán en el futuro un suplemento del alma, y que las marcas estarán obligadas a tener estética y ética. La frase me parece muy bella, por un lado, pero también muy realista. La responsabilidad social, entonces, es un hecho transversal que va a impactar directamente en las marcas, porque el momento en que una marca, además de ser estética, tiene ese compromiso cívico, tiene ese componente moral, la marca va a ser percibida por el consumidor de manera muy distinta que las marcas tradicionales, y por lo tanto entramos a un tema que es fundamental desde el punto de vista de la empresa a partir de estas premisas o de estos postulados teóricos. ¿Y qué es el de la competitividad? La responsabilidad social ya no es solo un tema de novedad, un tema de academia, es sobre todo un tema de competitividad empresarial. No puede, y lo dijo José Mármol también en su exposición corta, un principio importante, no puede haber competencia en este mundo globalizado si no hay países competentes redundando para competir. Por lo tanto, la responsabilidad social empresarial debe preocuparse no exclusivamente de temas económicos, sino que tiene que incorporar los entornos sociales y educativos. Si un país y si una empresa no colabora con su país en fortalecer la educación, en fortalecer su capital humano, ese país pierde capacidades de competencia en el mundo global actual. De tal forma que la responsabilidad social es un negocio válido y bueno para todos. Mientras más empresas realicen estrategias y prácticas de responsabilidad social, internas como externas, internas en lo corporativo y externas con relación al país, esas empresas van a tener viabilidad, porque no tendrán viabilidad en un océano, ubicadas en un océano de pobreza. Primero, porque no podrán crecer. ¿Cómo podemos bancarizar un país? ¿Cómo podemos formalizar un país si no existe la posibilidad de incluir a esos sectores, junto obviamente con lo que veremos después en los casos exitosos de alianzas entre lo público y lo privado, para poder justamente hacer predecible a un país, competitivo a un país y por supuesto a su sector industrial y a su sector comercial? Esto le aporta calidad a la gerencia, porque la responsabilidad social le da los instrumentos adecuados para que la dirección gerencial pueda competir de mejor forma en el mercado nacional e internacional. Yo recuerdo una anécdota.
Resulta que en el grupo empresarial donde trabajaba y ejercía la función de director de responsabilidad social, vino corriendo uno de los CEOs y me dijo, ¿tienes un CD de los programas? Dije, claro, hay algunos CD. ¿Y qué? ¿Lo necesitas? Lo necesito de urgencia porque estamos en este momento con unas empresas alemanas que no quieren saber nuestros estados financieros. No quieren conocer nada de nuestra historia como empresa. Lo que quieren saber primero es qué hacemos nosotros como responsabilidad social. Antes de ponernos a conversar si hacemos o no hacemos negocio. Tan crudo y específico fue ese ejemplo, es el ejemplo que les pongo, que es cómo se transarán o cómo se negociarán las futuras alianzas comerciales. Y en los tratados de libre comercio están incorporadas un conjunto de normas, más allá de lo legal, que le van a exigir a la empresa que tiene que cumplir con estos estándares de calidad gerencial, que tienen que ver con los estándares de responsabilidad social que la empresa realiza. En otras palabras, la responsabilidad social empresarial o corporativa, y corporativa en forma más particular, tiene que ser parte del core business de la empresa. Tiene que estar alineada, cuando se dice al core business de la empresa, a la naturaleza del negocio. Y el valor económico, el valor social o el valor ambiental, ese triple bottom line que dice la metodología del Boston College, tiene que estar presente en todos los reportes e informes anuales que las empresas realizan sobre sus prácticas de responsabilidad social. Leía yo que aquí en la República Dominicana, en la última encuesta, que es la que se puede ver, quizás hay otra nueva, no lo sé, hecha por Alianza ONGs, de 71 empresas dominicanas, solo 25% hacen prácticas de responsabilidad social. Y un 28% se está recién acercando a algún programa, algún proyecto, alguna acción de responsabilidad social. No he visto todavía, y quizás sea igual que en Ecuador, que es mi país, donde solo el 0.7% de las empresas ecuatorianas hacen informes de sostenibilidad anuales, alineados a la ISO 26000, al Global Reporting, en su versión G4, que es la última reducida, donde están justamente todos los indicadores comprobables y también alineadas ahora con los objetivos de sostenibilidad de Naciones Unidas, antes objetivos del milenio. Quiere decir que hay un camino largo que recorrer. Cuando se observa en los Estados Unidos y cuando se observa en Europa, encontramos que el 70% en el caso de los Estados Unidos realiza reportes e informes de sostenibilidad, el 70% de las empresas. En el caso de la Unión Europea, acaba Francia de sacar una ley de responsabilidad social ya como ley. Es decir, si lo que estaba como un hecho voluntario, ahora eso que estaba en un hecho voluntario se está convirtiendo en un hecho obligatorio desde el punto de vista de la ley. Pero siempre la responsabilidad social empresarial o corporativa tendrá que hacer cosas que están más allá de la ley. Porque cumplir la ley todos debemos hacerlo. Nos corresponde a todos cumplir la ley. Pero las empresas están obligadas
a más de cumplir la ley, a ser portadora de valores, a ser ejemplo de transacciones éticas y, por supuesto, como veré después, que esa ética sea entendida rentablemente y generadora de ganancias. En la competitividad y en el alineamiento de la responsabilidad social al core business de la empresa, no puede dejarse de lado el hecho de que hay unos públicos o unos grupos de interés, o diciéndolo en inglés, unos stakeholders, que hay que poner en acción. Y Edmund Burke, un escritor, habla del contrato psicológico. Este contrato psicológico entre la empresa, sea con el consumidor, de la empresa con el cliente, de la empresa con el proveedor, de la empresa con el distribuidor. Este contrato psicológico no es otra cosa que un pacto ético que conduce a que la responsabilidad social empresarial sea un hecho transversal a todo el negocio. Y es lo que White decía, disolver la responsabilidad social en la gerencia y en la operación del negocio. Y evidentemente, de todo lo dicho, la responsabilidad social empresarial es la estrategia más inteligente para lograr la sostenibilidad en una globalización que nos está imponiendo muchísima innovación y donde la responsabilidad social, como dije hace un momento, es uno de los factores más importantes de innovación que ha tenido la empresa en los últimos 20 años. Y claro, cuando me he topado con los financistas, y lo he hecho siempre, de corporaciones, y específicamente en la corporación Novis, donde he trabajado por muchos años, les he hecho siempre esta frase que le he puesto aquí: el capital crea responsabilidad, pero la responsabilidad social crea también capital. Por un lado, el capital está creando responsabilidad. ¿Por qué? Porque está creando empleo, porque está creando riqueza, porque está aportando al Producto Interno Bruto de un país, porque está generando bienestar, porque está generando dinámica económica que a la larga termina en mejor calidad de vida. Entonces, es responsable con la sociedad, ya de por sí, sí, lo es. Pero así como es responsable, si le adicionamos las buenas prácticas, si le adicionamos estándares de responsabilidad social a la empresa estará mejor situada para generar capital, estará mejor situada para obtener ganancias, estará mejor situada para competir en los mercados, estará en mejor condición de negociar procesos comerciales. Por lo tanto, la responsabilidad social en el futuro, como lo decía José Mármol, en el futuro no es un hecho de decir no soy o no lo seré. Hay una obligación que la historia esté imponiendo a la empresa a que sea responsable. Esa tendencia, esa presión de un público que escruta,
de un público que demanda. Fíjense ustedes lo que pasó con Volkswagen. Simplemente ahí tienen un ejemplo clarísimo. Un descuido, para decir de alguna manera, una irresponsabilidad en un proceso operativo con el objetivo de reducir costos. ¿Qué es lo que generó? Una pérdida inmensa de dinero para Volkswagen, por un lado, y una destrucción de la imagen de Volkswagen que recuperar va a costarles. Y así se pueden citar muchos ejemplos. De tal manera que el capital crea responsabilidad, pero la responsabilidad social crea también capital. ¿Cuál es entonces lo ideal? El nuevo modelo de negocio. En una pregunta de un periodista dominicano, me ponía esto. Bueno, utópicamente, ¿qué es lo que usted piensa que debería ser la empresa? El ideal de lo que debería ser la empresa. Como es muy difícil responder a esa pregunta, lo único que podemos es delinear algunos principios que nos sirvan de marco de referencia de lo que es un modelo de negocio responsable. Un modelo de negocio que cumple con los estándares y con algunas de las ideas que hemos venido manejando. Primero, pues tiene que ser un negocio que tenga buenas prácticas sociales y éticas. Tiene que involucrar en la gestión misma a todos los públicos relacionados con metas compatibles con el desarrollo sostenible. Decíamos, ¿qué es desarrollo sostenible? Es garantizar los recursos para las generaciones futuras. Hoy en la televisión puse un ejemplo. Como un ingenio azucarero, y eso lo conozco bien porque he manejado este tema, en el consorcio que tenemos 2 ingenios azucareros. ¿Creen ustedes que un ingenio azucarero puede tener sostenibilidad en el tiempo si no garantiza el tema de la provisión de agua? No. Entonces, está obligado el ingenio a invertir en preservar las fuentes de agua, en invertir en tecnologías que reduzcan el desperdicio del agua. Eso es vital para el negocio, pero no es solo vital para el negocio, sino que es vital para el medio ambiente. Contribuimos con un ambiente sano y saludable y contribuimos con evitar el calentamiento global. Estamos entonces haciendo algo para que el negocio funcione hacia el futuro, porque el agua es un bien fundamental, pero a la vez estamos haciendo responsabilidad social. Es lo que quería decir, que la responsabilidad social tiene que estar vinculado al core business del negocio, a la naturaleza del negocio. Y hacer eso es rentable para el negocio. Muchas veces el empresario no entiende esto, porque ve a corto plazo, al inmediato plazo su inversión. Pero cuando uno comienza a mirar la inversión a largo plazo, se da cuenta que para que ese negocio superviva, tiene que haber inversiones que atraviesan o dan directamente a lo que llamamos
la responsabilidad social, sea en la parte social específicamente, sea en la parte ambiental, o sea, en la parte humana, depende de la naturaleza del negocio. Entonces, buenas prácticas sociales y, por supuesto, buenas prácticas éticas. Una visión periférica, es decir, una visión que atienda todas las externalidades. La nueva gerencia, esa gerencia de calidad que incorpora la responsabilidad social, tiene que tener una visión periférica. No solo económica, sino ver las externalidades políticas, las externalidades sociales, las externalidades ambientales y humanas, la visión del entorno, porque la empresa, como nunca antes, y por el ejemplo que les dije, no puede olvidar el sitio donde se encuentra y los condicionantes externos. Y por supuesto, he dicho ya, ser portadora de valores, institucionalizar en empresa los procesos de responsabilidad social en la operación misma del negocio. Y algo muy importante, que es tener la capacidad de medir los intangibles culturales, los intangibles ambientales, humanos, la solidaridad, la honradez. Es muy difícil y lo sé porque muchas veces me he enfrentado, ¿cómo mido un intangible? Porque los reportes financieros están ahí, hasta ahora no se ha logrado y es una gran verdad y cierta. Los informes integrados en el sentido financieros con los informes de responsabilidad social de manera integrada aún no se logran, porque medir los intangibles no es fácil contablemente, no lo puede medir contablemente. Y cuando uno va donde los contadores y dice, bueno, es que yo elevé mi nivel de ventas y yo tengo, mi marca está ahora mejor situada en el mercado y logré obtener tales y tales resultados, a uno lo miran y le dicen, sí, pero yo no lo puedo trasladar en la contabilidad de la empresa, pues eso no ha ingresado en la contabilidad de la empresa. Entonces, hay algunas fórmulas en que sí podemos de alguna manera medir esos intangibles. Pero es importante que el nuevo modelo de negocio al cual me estoy haciendo referencia logre acercarse a una contabilidad, a un reporte integrado que tanto lo financiero como lo social, lo ambiental, sean susceptibles de ser medidos. En lo ambiental sí se ha avanzado más. ¿Por qué? Porque tenemos los puntos verdes, porque tenemos los bonos de carbono que se negocian en bolsa de valores. Entonces, en lo ambiental se ha avanzado en cuantificar, porque claro, si estoy haciendo una arborización, poniéndoles el ejemplo de un ingenio, hago arborización y por supuesto esa arborización en hectareaje me va a dar, de acuerdo a una fórmula matemática establecida, una cantidad de bonos que yo los negocio en la bolsa de valores y por lo tanto así entra en la contabilidad de mi empresa. Eso sí se puede hacer. Lo más complejo de hacer es cómo yo valoro mis programas educativos o de capacitación a mi personal, por ejemplo, y cómo se traduce. La única manera es en la innovación. Si yo creo los comités de innovación, los vinculo a la capacitación y por supuesto he innovado un proceso y entonces ahí yo puedo vincular esa innovación con ese proceso de capacitación o formación o educación. Pero ese es un reto.
Y el nuevo modelo de negocio exitoso con responsabilidad social tiene que tener de alguna manera esto como desafío: medir los intangibles y, por supuesto, transparentar todos sus procesos. Y para eso existen las memorias de sostenibilidad anuales, a través de las cuales se van transparentando todos los procesos de responsabilidad social o prácticas que realiza la empresa. Y les pongo esta lámina nada más porque el Centro Mexicano de la Filantropía lo hace de manera muy pedagógica para no sofisticarnos mucho lo que son las buenas prácticas. Ya no hablemos de una estrategia de responsabilidad social, hablemos de las buenas prácticas de responsabilidad social. Entonces, una empresa puede irse acercando al desarrollo de una estrategia, empezando por una acción, empezando por un proyecto, empezando por un programa que va a generar la resolución de un problema. Por ejemplo, y este es otro ejemplo que les voy a dar. Un día, sabiendo que conozco de estos temas, me llama un grupo, dice que va a hacer una inversión pequeña de $20 millones en una pequeña central hidroeléctrica en la Amazonía de Ecuador. Bien, ellos no hacían responsabilidad social, pero querían hacer la inversión esta. E inmediatamente lo que yo les pregunté fue: ¿ustedes han ido a la comunidad donde se va a realizar esta inversión de la hidroeléctrica? ¿Qué impacto va a tener en la comunidad? Ah, no, es que no sabemos de esto, no conocemos, queremos hacer hidroeléctrica. Bueno, no alargo el cuento y simplemente les digo es que nunca pudieron hacerla. ¿Por qué? Porque la población, que era un pueblito muy chiquito, no tenía dispensario médico y la escuelita era prácticamente destartalada, no tenían ningún tipo de condiciones para una educación mínima de calidad para los niños y jóvenes. Y esta inversión tuvo inmediatamente la oposición de la comunidad. Entonces, una buena práctica hubiera sido primero ir a la comunidad, mirar cuáles eran las expectativas y las demandas y hacer una pequeña inversión inicial o comprometerse, ya que esa hidroeléctrica iba a durar 100 años y iba a dar una rentabilidad luego del punto de equilibrio, de la inversión, $1 millón anuales durante 100 años. Entonces, si iba a dar $1 millón anuales durante 100 años, había posibilidades de hacer una gran obra para levantar a ese pueblito, tanto en lo educativo como en los aspectos de salud. Entonces, pongo esta lámina más de referencia pedagógica porque resume de manera sencilla el hecho de que las buenas prácticas también tienen que ver con las políticas. Una política de la empresa puede cambiar la cultura general de la empresa. Un código de ética, un código de buen gobierno cambia la cultura de la empresa y por lo tanto es una práctica destacable desde la perspectiva del tema que conversamos. Y definitivamente medir que sean mensurables, innovadores y sostenibles. Estos son los criterios que el Centro Mexicano de la Filantropía usa para dar sus premios anuales a todas las empresas en sus buenas prácticas. Y muchas empresas, no sé si en República Dominicana, han obtenido este premio
del Centro Mexicano de la Filantropía, que es un premio reputado y al cual muchas empresas latinoamericanas están accediendo, obviamente presentando toda la documentación que se exige. Pero en general se premia buenas prácticas, con lo cual quiero decir que no podemos ser tampoco tan exigentes en este tema. La tendencia es hacia la responsabilidad social corporativa, la tendencia es esa, pero para acercarnos a ellos tenemos que ir haciendo prácticas. Bien, con ello quiero citarles algunos casos ejemplares que he seleccionado y rápidamente voy a ponerlos por su significado. El uno es una alianza entre Walmart, Bayer y el Instituto de Desarrollo Agropecuario en Chile. El otro es un caso de una industria farmacéutica en la India y los medicamentos retrovirales para África. Otro, un programa colaborativo entre la empresa de agua de Manila y la comunidad. Y el caso de la empresa Timberland y su compromiso con la comunidad, que es una empresa norteamericana, el de las botas Timberland. Y los nuevos emprendimientos sociales. En este primer caso, se trata de lograr una alianza para la inocuidad del producto, siendo los proveedores de Walmart Chile pequeños productores agrícolas que abastecían de hortalizas y verduras. De lo que se trataba era de bajar el componente químico y fitosanitario de las plantaciones de estos proveedores. Y la solución aquí fue iniciar un proceso en el cual se involucró totalmente la empresa Walmart y la empresa Bayer y hace una alianza con el Instituto Nacional Agropecuario de Chile para capacitarlos a estos pequeños productores. Lo virtuoso de esto es que Walmart obtiene buenos productos inocuos para el consumidor, introduce una visión de cultivo orgánico de los productos y de alguna manera da respuesta a una exigencia de los consumidores en el sentido de que los productos que se venden en Walmart sean productos de más alta calidad en términos de salud. Walmart con ello obtiene más rentabilidad, los productores incrementan sus ingresos, incrementaron sus ingresos y generaron una corriente cohesionada entre entre proveedores y la empresa, en este caso Walmart. Y Bayer se incorpora como un modelo interesante de responsabilidad social que involucra a pequeños productores agrícolas. Y bueno, hay algunos indicadores ahí también importantes de relevar en términos de volúmenes de ventas que los productores incrementan en esta alianza. Este ejemplo mereció, y lo traje a colación porque fue destacado por el Banco Interamericano como una alianza tripartita entre lo público, lo privado y, en este caso, la sociedad civil a través de los productores. Y luego vamos a otro ejemplo. Este es un ejemplo muy interesante. Yo le llamo el paradigma ético del doctor Hamiet. El doctor Hamiet es un médico hindú
fabricante de medicamentos en la India, genéricos, pero medicamentos que salvan vidas. El doctor Hamiet decidió en un momento dado ponerse a prueba lo que él llama su paradigma ético, es decir, quiero producir medicamentos genéricos y de bajo costo para personas necesitadas o carenciadas, pero tengo que enfrentarme a los monopolios de las empresas farmacéuticas. Y entonces decide crear un cóctel de retrovirales para el SIDA. Para aquella época en África había 36 millones de personas infectadas con SIDA, y los medicamentos eran tan altos que eran inaccesibles para la población del África y de la India. Él desarrolló entonces este cóctel de retrovirales, fue a la Unión Europea e hizo una alianza entre la Unión Europea, su empresa, pues la empresa Cipla, como ven en Cipla Limitada, una unión entre la Unión Europea, los distribuidores mayoristas y Médicos Sin Frontera. ¿Qué logró? Logró reducir en unos casos hasta el 50% el costo de los retrovirales, y con la alianza con Médicos Sin Fronteras y con la Unión Europea y con los distribuidores mayoristas hasta casi el 90% el valor de los retrovirales. ¿Pero qué consiguió? Consiguió ser el principal proveedor de retrovirales en África y en la India. Hizo el gran negocio de la vida. Hizo un excelente negocio que le da muchísimo dinero, pero a su vez cumplió con un desafío ético. Voy a reducir el costo de un medicamento que salva vidas. O sea, en la práctica concreta, él combinó en su percepción como empresario lo que es hacer responsabilidad social con ganar dinero. Porque hablemos y desmistifiquemos este principio. La empresa está hecha para ganar dinero, pero no puede ganar dinero con trabajo esclavo, por ejemplo, ¿no? Hay trabajo esclavo en el mundo. Hace poco encontraron un trabajo esclavo en la India de grandes marcas que no quiero citar. Hay trabajo esclavo de bolivianos en Argentina, encerrados y no pueden salir. Hay maquilas en México de mujeres, donde ustedes encuentran muertas a las mujeres, donde están controladas por una serie de mafias y de carteles. Entonces, hay trabajo esclavo en el siglo XXI. Bien, volviendo a este caso de Cipla es ejemplar de cómo se combina lo ético con el hacer negocio rentable. Vayamos con otro caso, que le he denominado el agua, un bien de todos. Este es en Filipinas, que el sistema de agua alcantarillado pues no abastece a las comunidades, y la compañía de agua de Manila establece una alianza con la comunidad, le llama Agua para la Comunidad, y establece una red
a través de la cual rompe con los proveedores ilegales que pagaban, la gente pagaba 4 veces más el agua a través de tanquetas de lo que pasa, sucede a veces en nuestros países, es un poco parecido, que la gente pobre paga más en los servicios que la gente de mayores recursos. En todo caso, aquí se obtienen cifras muy interesantes, porque se logra que la facturación y que los subsidios que se otorgaban por la facturación se racionalicen. Y como ustedes ven, el acceso al agua pasa de 3 millones en 1997 a 6 millones de personas. Es decir, que se logra solucionar un problema fundamental de carácter humanitario, en este caso, accediendo a un sistema de agua limpia, potable y segura, a través de una alianza también entre lo público, pero aquí lo público con la comunidad, que también es otro esquema, otra modalidad de plasmar una buena práctica de responsabilidad social, esta alianza virtuosa también entre comunidad y empresa pública. Otro caso es lo que llamamos fe y convicciones, o el poder de las convicciones, como le he puesto ahí, que es de la empresa Timberland, que fabricaba botas y que hacia el año 95 tuvo una gran caída en la bolsa de valores de los Estados Unidos, y su gerente principal, Schwab, se enfrenta al dilema de dejar sus programas sociales, a los cuales le había puesto él mucha fe, porque era una empresa que era empresa de tercera generación, tenía más de 100 años, y la bota que producía era una bota pues emblemática en los Estados Unidos, y sin embargo la empresa comienza a ir mal, y él se hace la gran pregunta de que su abuelo y su padre trabajaron por convicciones y por fe en su comunidad. Y el dilema es, ahora dejo los programas sociales porque he dejado de tener ganancias. Al contrario, decide mantener su programa City Year, que es un programa con la comunidad, en la cual educa a la comunidad, y en la cual, a medida que educa a la comunidad, selecciona los talentos que existen en la comunidad para conducirlos hacia la empresa, que sean futuros empleados de la empresa. Aquí la lección que sacamos, la gran lección de este caso, resumidísimo por supuesto, y que yo lo saco en un libro mío ya más explícitamente, con datos, etc., es de que hay momentos en la vida del empresario o de la empresa en que si nos va mal, reducimos completamente todos nuestros proyectos sociales. En este caso, por el contrario, a pesar de que hay descenso de las utilidades, a pesar de que hay problemas económicos, lo que salva a la empresa, lo que a la larga termina salvando a la empresa, es esa fe y la convicción de seguir trabajando con la comunidad, y que la comunidad es la clave para mantener la fidelidad hacia la marca, hacia el producto y hacia el consumo. Y bien,
Esto es lo nuevo que se nos viene en el mundo. El movimiento B Corp, en inglés, que es el de los emprendimientos sociales. ¿En qué consisten los emprendimientos sociales? Que a diferencia de la responsabilidad social corporativa, que a diferencia de la responsabilidad social empresarial, que a diferencia de la filantropía, los emprendimientos sociales se constituyen desde sus actas constitutivas y contemplan en sus actas constitutivas y en sus estatutos que porcentajes de las utilidades serán orientados y dirigidos con fines sociales y con fines humanitarios. Están dentro del acta constitutiva de la fundación. Así como cuando constituimos una compañía entre dos socios y tú tienes el 50% y yo el 50%, aquí ellos se comprometen y establecen un porcentaje, en unos casos del 10, en unos casos del 15, en unos casos del 20, dependiendo, establecido en el acta jurídica de constitución de que tiene que ser para fines sociales. Le voy a citar rápidamente, les puse solo un caso que es Guayaki, pero hay dos casos emblemáticos. Y hay muchísimos más, pero me gustan estos porque son muy creativos. Guayaki son 3 estudiantes argentinos con 3 estudiantes californianos que en las universidades de California los 3 argentinos antes de entrar a clase llevaban su mate y chupaban mate, como ustedes saben, los argentinos. Entonces los californianos le dicen, ¿qué es esto? A ver, déjame probar, esto es mate. ¿Dónde se produce? Se produce en Argentina, Paraguay. Bien. ¿No podríamos hacer negocio con esto? Claro, probemos. Y establecen un modelo de negocio muy interesante. La hierba mate, se van al Paraguay, limítrofe con Argentina, escogen una comunidad indígena y en el acta constitutiva establecen que parte de las utilidades que la empresa tenga por la venta de la hierba mate en las universidades californianas será para arborizar la selva, esa zona de selva paraguaya. Bueno, logran captar el 80% del mercado de las universidades californianas. Logran que penetre la hierba mate en los estudiantes californianos y realizan su labor social arborizando una zona del Paraguay. Otro caso, un estudiante neoyorquino con un estudiante ecuatoriano visitan una zona de la ciudad de Guayaquil donde ven en la calle jugando pelota a unos jóvenes, jugando fútbol. Y se usa una chancletita especial para jugar fútbol en las calles, sin pasadores, sin cordones. Como el neoyorquino es diseñador, coge el diseño, hace un diseño al llegar a Miami, le ponen el mapa del Ecuador en la plantilla, lo hacen por supuesto muy bonito, muy vistoso, y resulta un éxito completo de ventas en la ciudad de Miami. Parte de las utilidades van a las escuelitas de donde salió la inspiración, escuelitas de Ecuador. Y ahora están incursionando en el mercado de la India, con una batona que usan las mujeres pobres en la India, la están rediseñando, la están vendiendo en los Estados Unidos también con buenas perspectivas y éxito, y parte de eso irá para proyectos sociales en la India. Bueno, de esos casos hay innumerables, pero es una nueva tendencia, y es una tendencia que generalmente proviene de la gente joven, lo cual es mucho que decir. La gente joven se está comprometiendo con las causas sociales.
La gente joven está percibiendo de manera muchísimo mejor que la generación mía, la baby boomer, los nacidos después de los fines de los 40 y principios de los 50, están con muchísimo más compromiso social, por un lado. Segundo, son más escrutadores, demandan más y pueden acabar con una marca en pocas horas a través de las redes sociales. Esa es la nueva realidad del mundo, y estos emprendedores sociales jóvenes, en su mayoría, van hacia esta línea, y yo los invito a que entren a investigar sobre el movimiento B Corp, que en los Estados Unidos está generando también una gran revolución en términos de responsabilidad social, como lo hace en otras partes del mundo, pero particularmente donde más se ha desarrollado en los Estados Unidos. Y quiero concluir con una lámina también bastante sencilla, pedagógica, de todo lo que he dicho, y que no es mía, sino que es de un señor que presidió la General Motors en 1920, para que meditemos que la responsabilidad social no es un tema, o el concepto, o la idea no es actual, sino que ha tenido que pasar un proceso lento para que vaya interiorizándose en la cultura de las empresas, en la cultura de las corporaciones y de las personas. Y simplemente, ¿a quién debemos rendir cuentas?, se decía Owen Jr. Miren, a la empresa, que debe darle una ganancia justa a los accionistas, ¿correcto? Al mismo tiempo responder a los intereses de los empleados, al público interno, lo que hemos dicho, los clientes y el público en general. ¿Qué es el público en general? El entorno. En un nuevo lenguaje, el entorno social sobre el cual está la empresa, sea el entorno directo o indirecto, sea la comunidad de impacto directo o la comunidad en general. Y para finalizar, como sé que hay estudiantes, voy a dirigirme a ellos y a quienes están de alguna manera liderando o conduciendo los procesos de responsabilidad social en las empresas. Darles un consejo, unos 3 tips que me ha tocado a mí vivir. Un director de responsabilidad social de una empresa tiene que tener un ego moderado. Primera sugerencia. Si el director de responsabilidad social quiere ser más que el CEO, nunca logrará ser un agente de cambio en la empresa. Su acción quedará terminada inmediatamente. Otro consejo: tener, y lo dije de alguna forma en la exposición, tener mirada periférica. Es decir, cuando se transmite una idea, un concepto, una estrategia que se elabora, siempre mirar el entorno. ¿Cuáles son los condicionantes sociales, los condicionantes políticos, los condicionantes económicos, los condicionantes ambientales, los condicionantes humanos alrededor de esta estrategia que me toca elaborar, o alrededor de esta estrategia que tengo que poner en consideración de los accionistas? Eso es muy importante. Y la tercera, este es un proceso transaccional permanente, es decir, tener capacidad de diálogo y de negociación. Si no estás hecho para negociar, no puedes ser director de responsabilidad social corporativa.
porque vas a tener que negociar todos los días con el gerente de recursos humanos, con el gerente de operaciones, con el gerente financiero, con los accionistas, y si es una empresa familiar, con los propietarios familiares. Tienes que tener capacidad de negociación. Les dejo esto como parte de mi experiencia de muchos años, que a veces uno se desalienta, pero es parte de este proceso. Negociación permanente, mirada periférica y sobre todo ego muy, muy moderado. Muchas gracias.